Mi nombre es Azucena, y esto que voy a contarles es algo que hasta el día de hoy me tiene marcada de por vida. Todo esto comienza desde que mi abuela era muy joven. Ella siempre decía que su historia empezó en el momento equivocado, en el lugar equivocado y con la persona equivocada. Mi abuela era de una familia muy humilde, de allá por Veracruz, y desde muy chica le tocó trabajar para ayudar a mis bisabuelos. Ellos eran gente sencilla, de campo, acostumbrados a la pobreza. Nunca se quejaban porque no conocían otra vida. Mi abuela creció entre tierra, tortillas hechas a mano y jornadas largas sin descanso. Así era su mundo, antes de que todo cambiara para siempre. Ella contaba, desde que tenía uso de razón, que siempre trabajó limpiando casas, cuidando niños ajenos, moliendo maíz o haciendo lo que fuera para que no faltara comida en su casa. Un día, cuando apenas era un adolescente, le ofrecieron trabajo en una hacienda grande, de esas que parecen ser el centro del mundo para el pueblo. Tenía animales, sirvientes, campos enormes, paredes grandes y gruesas, y en medio la casa principal donde vivía el patrón, un hombre inmensamente rico, elegante, con apellido de los que pesan en los pueblos. Ese hombre fue la perdición de mi abuela. Ella llegó ahí con la ilusión de que su vida iba a mejorar, de que ese trabajo sería diferente, pero nunca imaginó que ahí empezaría su condena y la de todas las mujeres que vendrían después. En esa hacienda todo tenía orden, reglas y jerarquías. Los trabajadores se levantaban antes del amanecer y no paraban hasta la noche. El patrón era respetado y temido, y nadie se atrevía a contradecirlo. Mi abuela decía que él tenía una mirada que imponía, que con verla una sola vez ya se sabía que ese hombre no estaba acostumbrado a escuchar un no. Era alto, moreno claro, cabello oscuro, bien vestido siempre, y con una forma de caminar que demostraba que sabía que el mundo le pertenecía. Mi abuela se enamoró de él desde el primer día. Ella misma decía que fue una tontería, que su vida hubiera sido mejor si jamás le hubiera visto. Pero el problema es que desde ese día empezó a vivir pensando en él. No era amor bonito, era una obsesión disfrazada de ilusión. Ella lo veía pasar y sentía que el corazón se le salía. Él, en cambio, ni siquiera volteaba a verla. Para él era una sirvienta más. Ella comenzó a hacer todo perfecto en la hacienda, solo para que él se diera cuenta de su existencia. Se esmeraba en limpiar mejor, en llevar agua más rápido, en estar donde pudiera verlo, aunque fuera de lejos. Todo el pueblo sabía quién era él, y sabían que las mujeres baboseaban por él, pero él jamás bajaba la mirada hacia ninguna que no fuera de su nivel. Mi abuela era consciente de eso, y aún así se aferró a esa ilusión imposible. Cada día se convencía más de que si él la veía, si él notaba su esfuerzo, en algún punto iba a fijarse en ella. Pero lo único que consiguió fue humillarse sola. El patrón empezó a notar que ella lo miraba demasiado, que estaba siempre cerca, que buscaba cualquier excusa para aparecer en su camino. Ella jamás dijo nada, solo la ignoraba, como si ella fuera invisible. Pero mientras más indiferente era él, más empeñada estaba en ella en llamar su atención. Las otras sirvientas murmuraban, se reían. Algunas hasta le advirtieron que se estaba metiendo en algo peligroso. Pero mi abuela no escuchaba razones. Tenía en la cabeza la idea de que ese hombre sería suyo tarde o temprano, porque según ella, el destino así se lo había mostrado. Un día,
La necesidad de sentirse vista y deseada la llevó a hacer algo que la marcó para siempre. Ella contaba que fue como si una locura le hubiera nublado la mente. Se quedó sola con él en un pasillo de la hacienda y creyó que ese era el momento perfecto para demostrarle que ella estaba dispuesta a todo. Entonces se desnudó frente a él, pensando que él la iba a tomar, que iba a caer rendido al verla así, y que ese sería el inicio de su historia de amor. Pero no pasó nada de eso. El patrón la vio con asco, como si ella hubiera hecho la peor falta que alguien pudiera cometer. En vez de deseo, hubo desprecio y furia. Él la corrió en ese mismo instante, pero no solo la corrió, la sacó a empujones y a patadas hasta la calle. No le importó que estuvieran los trabajadores y gente del pueblo mirando. Ella quedó desnuda frente a todos, llorando, tratando de taparse, pero ya era demasiado tarde. La vergüenza ya se había clavado en su cuerpo. La gente la señaló, se burló, se rió en su cara. La llamaron loca, ofrecida, arrastrada. Desde ese día fue la burla del pueblo. Decían que había perdido la cabeza por querer aspirar a lo alto, que una como ella nunca debía intentar tocar lo que estaba reservado para la gente de arriba. Mi abuela no podía ni salir ni sentir las miradas y los murmullos. Su familia se avergonzó, sus padres la regañaron, su propia madre lloraba, diciendo que Dios la estaba castigando por haber pecado. Y mi abuela, lejos de arrepentirse, comenzó a llenarse de un rencor que la fue transformando. Ella contaba que el odio que sintió hacia él fue más grande que cualquier humillación. No solo la rechazó, la aplastó, la hizo sentir como basura, y encima la convirtió en el chisme favorito del pueblo. Y lo peor es que el patrón siguió con su vida como si nada. La vida siguió su curso para él, mientras que para ella todo se derrumbaba. Mi abuela no dormía, no comía bien, lloraba y después se quedaba con la mirada perdida, como si buscara algo que ni ella entendía. La vergüenza se convirtió en rabia y la rabia en obsesión. Ya no lo quería por amor, ahora lo quería destruir, pero al mismo tiempo no podía sacarlo de su mente. Era como una espina clavada que entre más quería sacarse, más la hacía sangrar. Fue entonces cuando empezó a frecuentar lugares donde nadie quería visitar mujeres que la gente evitaba, a buscar formas de vengarse, formas de hacerlo sufrir, de verlo arrastrado como a ella le hicieron arrastrarse. Decía que si Dios no la escuchaba, alguien más la escucharía. Ella quería que ese hombre se arrepintiera, que rogara por ella, que la deseara tanto como ella lo había deseado. Quería verlo de rodillas. A partir de ahí, dejó de ser la muchacha tímida y humilde que entró a esa hacienda con sueños. Se convirtió en una mujer dispuesta a pagar cualquier precio, con tal de que ese hombre no saliera victorioso. Ella decía que cuando la vergüenza se mezcla con el orgullo, nace algo oscuro en el corazón, algo que ya no distingue entre el bien y el mal. Mis bisabuelos ya no sabían qué hacer con ella, porque la veían cambiada, como enojada con la vida. La oían hablar sola, verla caminar en las noches hacia el campo sin decir a dónde iba, regresar con tierra en las manos o con hojas amarradas en el cabello, y nadie entendía qué estaba pasando. Ella jamás contó todo desde el principio, solo decía que la vergüenza quema y que hay cosas que una hace cuando todo mundo te pisotea. Mientras el pueblo seguía riéndose y señalándola,
Mi abuela caminaba con la cabeza rígida, como si algo dentro de ella ya se hubiera roto para siempre. Así empezó la historia de mi familia, una historia que nadie en el pueblo conoce completa, porque todo se quedó en chismes y en secretos. Pero yo la sé, porque soy la última en esa cadena, que comenzó con una mujer obsesionada y humillada, que prefirió entregarse a la oscuridad, antes de aceptar que ese hombre nunca sería suyo. Lo que ella hizo después para conseguir lo que quería fue peor que cualquier condena que haya recibido por atreverse a tocar lo prohibido. Y aunque ella creyó que ganó, realmente fue todo lo contrario. Y así fue como una noche decidió ir al Panteón Viejo, ese que quedaba lejos del pueblo y que casi nadie pisaba. Llevó una foto de él que había robado de la hacienda y una prenda suya que guardaba desde hacía meses. Se arrodilló frente a una tumba vieja, puso las cosas en la tierra y pidió que él la amara, que se humillara, que se arrastrara por ella, que le rogara, que la deseara con desesperación, que se destruyera por tenerla. Pero no solo eso, también ofreció algo a cambio. Y ahí fue donde selló la condena de todas las mujeres que vendríamos después. Ella ofreció el alma de todas las mujeres de su descendencia. No lo pensó mucho, no sabía el precio de la verdad. Solo dijo que a cambio de que él se le entregara, ofrecía a todas las mujeres que nacieran en su linaje. No preguntó condiciones, no pidió detalles, solo firmó su sentencia con sangre y odio. Dice que después de eso, supo que su petición fue escuchada. Pasaron un par de meses. Ella seguía siendo la señalada del pueblo, pero ya no le dolía. Algo dentro de ella se había endurecido. Estaba segura de que su deseo se iba a cumplir, y se cumplió. El patrón apareció en su casa una noche, borracho, llorando y suplicando. Decía que no podía sacarla de su mente, que soñaba con ella, que la necesitaba. Nadie entendía qué estaba pasando. Ese hombre, el mismo que la había pateado frente a todos, ahora estaba a sus pies, suplicando. Mi abuela no sintió alegría, sintió victoria. Supo que no fue casualidad. Supo que lo que había pedido en esa tumba vieja estaba cobrando efecto. El hombre no solo le pidió perdón, se obsesionó con ella. La sacó del pueblo, la llevó a vivir con él, la hizo su mujer. Nadie lo podía creer. De ser la burla de todos, mi abuela se convirtió en la señora de la casa grande. Nadie se atrevía a hablarle, todos se quedaron callados. Y ella por fin sintió que la vida se había enderezado. Vivió por años en esa casa. Tuvo sirvientes, lujos y respeto. El hombre cambió. La trataba con ternura, le regalaba cosas, no tomaba decisiones sin antes consultarla. Mi abuela creía que por fin había ganado, que todo lo que había hecho había valido la pena, que Dios la había perdonado, o que tal vez el pacto no era tan grave. Lo que no sabía es que eso apenas empezaba. Al poco tiempo quedó embarazada. Era su primer embarazo y estaba feliz. Decía que tener una hija sería la culminación de todo, que ahora sí tenía todo lo que una mujer podía desear: un hogar, un esposo, una vida cómoda. Nació una niña, hermosa y sana. La amó desde el primer día, pero 6 años después, sin previo aviso, la niña murió. Se enfermó de la nada. Los doctores no supieron explicar qué pasó. Dijeron que fue algo extraño, que el cuerpo colapsó, que no había explicación. Mi abuela estaba embarazada otra vez cuando su hija murió. Se hundió en una tristeza profunda,
pero el embarazo la mantuvo ocupada. Nació un niño. Pensó que eso le ayudaría a superar la pérdida. Con el tiempo, poco a poco, volvió a sonreír. El niño crecía sano, fuerte. Todo parecía en orden. 4 años después, quedó embarazada otra vez. Cuando nació y se dio cuenta de que era otra niña, una sensación de miedo se le metió en el pecho. Desde el primer día, esa niña se enfermaba mucho. Tenía fiebres, los labios morados, llantos constantes. Fue entonces que mi bisabuela le dijo que tenía que llevar la niña a Catemaco, que buscara ayuda, porque eso no era normal. Mi abuela llevó a la niña con una curandera. La curandera no necesitó escuchar nada, solo la vio y le dijo que la niña iba a morir, porque su madre había hecho una promesa que no podía romperse, que eso que había pedido se había cobrado con la vida de sus hijas. Mi abuela se arrodilló y suplicó. Dijo que no sabía, que no entendía, que se había olvidado del pacto, que ya no quería nada de eso, pero ya era tarde. La curandera solo le dijo que no podía evitar la muerte, pero que con un amuleto podría alargarle la vida unos años. No una vida completa, solo un tiempo extra. Mi abuela aceptó. No tenía opción. Desde entonces, esa niña vivió, pero siempre enferma. Siempre estaba débil, como si algo la estuviera esperando. Años después, volvió a embarazarse. Otra niña. Antes de que naciera, fue de nuevo con la curandera. Le pidió protección para las dos. Le hicieron limpias, le dieron collares, ramas y amuletos. Las niñas crecieron, y el niño también. Todo parecía estar en paz, hasta que la más pequeña, Alma, amaneció muerta una mañana. Tenía 17 años, no estaba enferma, no había mostrado ningún síntoma, solo murió. El médico dijo que fue un infarto, pero mi abuela dijo que el rostro que tenía cuando la encontró no era de paz, era de horror, como si hubiera visto algo que la mató del susto. Volvió con la curandera. Le pidió que reforzara el amuleto para la hija que quedaba. La curandera lo hizo, pero le dijo que ya no podía detener el precio, solo retrasarlo, que mientras más generaciones nacieran, más fuerte sería la deuda. Mi abuela ya no dormía, vivía con miedo constante. Con cada embarazo temblaba, pero todo siguió su curso. Sus hijos crecieron, se casaron. La mayor, Carmen, tuvo varios embarazos. Cada que era niña, la perdía. Abortos espontáneos, muertes inexplicables. Solo tuvo 2 hijos varones, y en su último embarazo, murió desangrada. También era una niña. La maldición no se rompía, solo cambiaba de forma. Los varones vivían, pero las mujeres eran marcadas. Y a mí, como hija del único hijo varón, también me tocó cargar con eso, aunque nadie me dijo nada durante años. Mi abuela, ya enferma, me observaba con miedo cada que yo hablaba de formar una familia. Yo no entendía por qué siempre me decía que usara pulseras, que durmiera con ramas, que no me quitara nunca el collar de semillas que ella me dio cuando era niña. Me decía que era protección, pero yo no sabía de qué. Creía que era una costumbre, una superstición. Hasta que se estaba muriendo, me llamó y me lo confesó todo. Me dijo que de lo que me estaba cuidando desde que nací no era cualquier cosa, era una deuda, una promesa que ella había hecho cuando era joven, una ofrenda que dio a cambio de algo que creyó que era amor, pero que solo fue obsesión. Me contó de la humillación, del rechazo, del cementerio, del pacto, del demonio a que le pidió venganza.
Me dijo que ofreció el alma de todas las mujeres que nacieran de su sangre, que creyó que no pasaría nada, que se le olvidó, pero que después la vida le cobró cada una de sus palabras. Me dijo que sus hijas murieron por su culpa, que sus nietas nunca nacieron o que morían de forma rara, que mis primas no vivieron más que unas semanas o meses, que los doctores nunca daban explicación clara, que todo eso era por lo que ella había hecho, y que yo, por ser hija del único varón que le quedó, igual estaba condenada. Me dijo que desde que nací me llevó a Catemaco, que le pagó a varias brujas para que me hicieran limpias, para que pusieran protección sobre mí, para que cubrieran mi espíritu de lo que ella había hecho. Por eso desde niña cargo con pulseras, con collares. Todo eso no era para cuidarme de algo normal, era para que no vinieran por mí antes de tiempo. Yo no supe qué decirle, me quedé en shock. No sabía si reír o llorar. No quería creerle, pero algo dentro de mí ya sabía que eso era cierto. Siempre lo supe, solo que nunca quise ponerle nombre. Las pesadillas, los escalofríos sin razón, las sombras que sentía en las noches. Siempre había algo que me rodeaba, algo que me observaba, algo que sentía cerca, pero que no podía ver. Y lo peor de todo es que cuando me confesó esto, yo ya estaba embarazada. Y no era un embarazo cualquiera, eran gemelas. Cuando fui al doctor y me confirmaron que iba a tener 2 niñas, sentí una mezcla de emoción y de miedo. No sabía de dónde venía ese miedo, pero me apretaba el pecho. No se lo conté a nadie al principio, solo mi pareja lo sabía. Pero después de que mi abuela me contó todo, entendí por qué ese miedo se sentía como si viniera de otro lugar. No era normal, era algo que venía desde atrás, desde generaciones. Mi abuela lloró, me pidió perdón, me dijo que si pudiera cambiar algo, lo haría, que se arrepintió desde que su primera hija murió, pero ya no pudo romper el pacto. Solo podía alargarlo, proteger por años, pero no para siempre. Me dijo que si podía, que fuera a Catemaco antes de que nacieran, que hiciera lo mismo que ella hizo por mí, que buscara ayuda, que no dejara que se las llevaran tan pronto. Pero yo ya no sabía si eso servía de algo. Todo parecía inútil. Desde que supe que eran niñas, empecé a tener sueños raros. Sueños donde algo me arrastraba, algo que no tenía rostro, pero que me hablaba. Me decía cosas al oído que no entendía, pero que me hacían sudar frío. Soñaba con el cementerio donde mi abuela hizo el pacto, aunque nunca había ido ahí. En ese sueño, yo estoy tirada ahí, desnuda, embarazada, y esa cosa me dice que ya es tiempo. Me dice que primero me va a llevar a mí y luego a mis hijas. Me despierto con dolor en el estómago, con la garganta cerrada, con las manos entumidas. A veces vomito sin razón, a veces lloro sin poder evitarlo. El doctor dice que es el embarazo, pero yo sé que no es eso. Es la maldición que ya me está alcanzando. Hay noches en que no puedo dormir. Camino por la sala, siento que alguien me sigue. Mi pareja dice que me ve hablar dormida, que me levanto con los ojos abiertos y me quedo mirando a la pared. Yo no lo recuerdo, solo sé que hay algo que ya está aquí, esperando. Puse ramas debajo de la cama, igual que antes. Sigo usando los collares, las pulseras, pero siento que ya no funcionan. Como si eso ya no fuera suficiente, como si esta vez la deuda no se pudiera atrasar más. Siento que mis hijas ya están marcadas, que aunque no hayan nacido, ya las están esperando del otro lado, y a mí también.
Me cuesta respirar algunas noches, me cuesta moverme. Hay momentos en los que me miro al espejo y siento que no soy yo, que algo está dentro de mí, que me observa desde adentro, que se burla, que sabe que no puedo escapar. No sé qué hacer, no quiero morir, no quiero que mis hijas mueran. He pensado en escaparme, en irme lejos, pero sé que eso no sirve. Esto no es algo físico, es una cadena que viene desde muy atrás. Algo que empezó con una mujer que se dejó llevar por el odio, que creyó que una humillación se podía resolver con venganza, que pensó que entregar el alma de otras mujeres era justo para lograr su deseo. Mi abuela ya murió con la culpa. Sus últimos días se los pasó rezando, llorando, pidiéndole a Dios que rompiera lo que ella había hecho. Pero ni siquiera estaba segura si Dios podía meterse en eso, porque eso ya no era cosa de iglesia, era algo más profundo, algo que se había arraigado en nuestra sangre. Yo ahora solo espero. Cada día es una cuenta regresiva. No sé si voy a sobrevivir al parto. No sé si mis hijas van a respirar siquiera. No sé si alguna de las dos va a vivir más de un año. Solo sé que hay algo que me acecha, que se mete en mis sueños, en mi cuerpo, en mi mente. A veces siento que estoy perdiendo la razón, que ya estoy muerta, pero no me he dado cuenta. Escribo esto por si algo me pasa, para que alguien sepa que todo empezó con un pacto, que la maldición de una abuela se puede arrastrar por generaciones, que no siempre se puede romper lo que se hizo con odio y sangre. Yo me llamo Azucena, estoy embarazada de gemelas y tengo miedo.